Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Como sabéis, el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina está especializado en la formación para la industria alimentaria. Es además un centro de referencia nacional en esta materia y lleva años colaborando y ayudando al sector de la industria agroalimentaria de la región de Murcia. Por ello, además de ser un centro de referencia a nivel nacional, también es un referente para la industria en nuestra región. En esta jornada se va a presentar un estudio que se ha realizado sobre la implantación de la FP Dual en la industria alimentaria y además os contarán y os presentarán simuladores y herramientas de digitalización que han incorporado a los grados formativos. Espero que sea de vuestra utilidad y que os parezca un estudio. Buenas tardes. Vamos, como ha indicado la directora general, a iniciar una jornada sobre difusión de los resultados de los planes de trabajo del Centro de Referencia Nacional. Esta es una jornada que está incluida dentro de los planes de trabajo del año 2022 y que finalizarán en su extensión durante este año, en junio del año 23, y que lo que pretendemos es dar a conocer pues los trabajos más importantes y los productos más importantes que hemos realizado, especialmente en el último plan de trabajo, pero también en reincidir en algunos productos, algunas herramientas y algunos equipamientos didácticos que dentro de los planes de trabajo hemos venido realizando en los últimos años. Es una de las labores que tienen que hacer los centros de referencia, pues como entiendo ya se conoce, los centros de referencia nacional son centros que deben trabajar por la innovación, la experimentación y el desarrollo de todos los aspectos vinculados con la formación profesional dentro de nuestra área de especialización. En nuestro caso, la industria alimentaria y más concretamente la conservería vegetal. Y lo que pretendemos esta tarde es dar a conocer y en algunos casos volver a insistir en la existencia de esos trabajos, de esos productos que son resultados, como he indicado, en los planes de trabajo y que están a disposición no solo del Ministerio, que es quien sustenta, promueve y coordina los centros de referencia, sino de todos los centros de formación profesional y de los centros de referencia nacional a los cuales nos debemos. Es decir, que nosotros, nuestro trabajo como centro de referencia nacional es todo aquello que vaya en mejora de la formación profesional y el desarrollo de las actividades educativas en la formación profesional, tratando para ello, pues, realizar algunas de las cosas que se van a presentar aquí. Los planes de trabajo son propuestas de actuaciones que cada año se acuerdan y se financian con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que cada año tenemos que intentar que esos trabajos, esos resultados de esos planes de trabajo, pues evidentemente no se queden en un cajón, sino que insistamos en publicitarlos, en darlos a conocer, en explicar para qué sirven, cuáles son sus bondades y que finalmente en aquellos centros de formación profesional donde se considere que puedan ser útiles, pues se implementen en sus actividades educativas. Bien, eso es lo que vamos a hacer esta tarde y vamos a abordar dos ámbitos muy importantes, creo que son por el alcance de esos trabajos y por la utilidad que tienen. En primer lugar, esta tarde lo que vamos a hacer es presentar uno de los últimos estudios que hemos hecho. Uno de los trabajos o de las áreas de actuación de los centros de referencia nacional es investigar la realidad del sector productivo con el que estamos relacionados y también investigar mejoras, necesidades, innovaciones que se pueden implementar dentro de la formación profesional de nuestro área. En ese sentido, en la primera parte de la jornada de esta tarde, vamos a dar a conocer el último de los estudios que hemos estado trabajando. Creo que no es necesario insistir demasiado en que la formación profesional dual es una de las apuestas decididas por todos los ámbitos educativos, desde luego a nivel regional por las consejerías competentes en materia de agricultura y educación y también a nivel del Estado por el Ministerio de Formación Profesional. Mucho más si tenemos en cuenta la reciente ley
aprobada el año pasado, la nueva Ley de Formación Profesional, donde ya se le da un impulso decidido al desarrollo de la formación profesional en todas las especialidades de formación profesional y en todos los niveles de formación profesional. Sensibles a esa realidad y también conscientes de que en muchas ocasiones no resulta fácil implementar acciones de formación profesional dual con alumnos en empresas, el pasado año entendíamos que era interesante hacer un estudio a nivel nacional para conocer cuál era la realidad de la implementación de la formación profesional dual en la industria alimentaria, cuál era ese grado de implementación, qué perspectivas se tenían y si se podía, cuál era el grado de desarrollo de la formación profesional dual en España y en la región de Murcia. Es un trabajo que, como venimos haciendo en los últimos tiempos, los hacemos con un gabinete de investigación de la Universidad de Murcia, y que hemos invitado esta tarde a que uno de los investigadores, en este caso investigadora, que ha trabajado en este proyecto, pues presentara los resultados más relevantes de ese estudio, que, como digo, es un producto del plan de trabajo que finalizó el pasado año. Para este caso, y ya paso a presentar a la primera de las ponentes en esta jornada, va a intervenir Pilar Ortiz García, que es profesora titular de Sociología de la Universidad de Murcia. La profesora Pilar Ortiz es licenciada en Sociología y doctora en Economía y profesora titular, como indicado, de Sociología de la Universidad de Murcia. También es codirectora de la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación de las Universidades de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Bien, pues yo creo que ella, como componente de ese equipo de investigación, es la que mejor nos puede exponer los resultados de ese estudio y las conclusiones o recomendaciones, que siempre es lo que andamos buscando cuando se hace un estudio, para que nos oriente en la implementación de nuevas acciones en los planes de trabajo futuros. Así que, Pilar, buenas tardes y cuando quieras puedes empezar a trabajar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro, y muchísimas gracias por la presentación y también por darme paso. Voy a intentar compartir mi pantalla para poder guiar a quien nos escuche en esta presentación. Y por favor, ¿me podéis indicar si se ve ahora mismo? Sí, sin problema, Pilar. Perfecto, perfecto. Bien, pues paso, por tanto, a comentar, como ha dicho el director del Centro de Referencia Nacional, algunos de los resultados más relevantes del estudio sobre, lo tienen en pantalla, el título, un título algo largo, pero que describe bastante bien lo que hemos pretendido en este trabajo. Es un estudio sobre el grado de conocimiento, implantación y aceptación, y subrayo también la palabra aceptación porque ya veremos algunos de los elementos que, bueno, pueden suponer un hándicap para la implantación de la FP dual plena, o por lo menos avanzar en ese camino en el sector de la industria alimentaria en España y en particular pues en la región de Murcia. Como también ha comentado el director del Centro de Referencia Nacional de la Conserva, Pedro Angosto, pues somos un equipo de investigación que en este caso ha estado dirigido por el profesor Juan José García Escribano y en el que hemos participado 3 profesores más, Ángel Olaz Capitán, Esther Clavero y yo misma. La estructura de la presentación guarda bastantes similitudes con el estudio que realizamos y indudablemente es una síntesis de este estudio, pero la estructura es muy similar. Es decir, en esta presentación y en el estudio partíamos de unos objetivos y una metodología que voy a pasar inmediatamente a comentar. A continuación hacíamos un análisis teórico, como debe llevar todo estudio, e incidíamos especialmente en los aspectos normativos de la formación profesional para centrarnos en un análisis sobre la formación profesional dual en España y en concreto en el sector de la industria alimentaria.
Además, en este estudio hacíamos algo que nos ha parecido especialmente interesante, como son el análisis de unas entrevistas en profundidad. Ahora me referiré a qué composición y qué personas, qué perfiles se entrevistaron, y el resultado de un grupo de discusión que denominamos técnica de grupo nominal. Eso, junto con unas conclusiones y propuestas, pues son la estructura del estudio y la estructura de esta presentación. Bien, muy sintéticamente, el objetivo que tienen en pantalla y que tienen en rojo, pues sintetiza y de alguna manera pues es bastante identificativo de lo que pretendíamos. Pretendíamos conocer qué grado de implantación de la FP dual existe en España, en este estudio de carácter nacional. En concreto, cuál es su implantación en la región, en la industria alimentaria. Y pretendíamos también, pues a la vista de ese grado de implantación, que vamos a pasar a analizar inmediatamente, conocer algunas medidas que de alguna manera contribuyan a su impulso. Para llevar a cabo la realización de estos objetivos, pues hemos desarrollado una metodología que ha partido, por una parte, de la revisión documental. Hemos revisado, como decía anteriormente, el marco normativo, en concreto el proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional, ya que en ese momento, en el momento de la realización del estudio, todavía no se había aprobado la ley de ordenación e integración de la formación profesional, que, como bien ha dicho el director del centro de referencia, se aprobó el año pasado, concretamente hace un año, en marzo, el 31 de marzo de 2022. Pero en el momento de nuestro estudio, en 2021, todavía no se había aprobado. Nos sirvió ese proyecto de ley de la misma manera que nos sirvieron los datos del Observatorio de la Formación Profesional. Además, para hacer una radiografía de cómo se encuentra la FP dual en nuestro país, pues nos hemos servido también del análisis estadístico de unas cuestiones que ya se encontraban reflejadas en la encuesta que llevamos a cabo en 2019 en un estudio realizado también para el Centro de Referencia Nacional de la Conserva sobre las necesidades formativas en este sector industrial, y que ahora pasaremos también a comentar. Por otra parte, como decía, pues hemos realizado también un estudio de carácter cualitativo, analizando las entrevistas en profundidad. Concretamente se hicieron 27 entrevistas en profundidad a los perfiles que tienen ahí: empresarios, formadores, responsables de asociaciones, administración y una técnica de grupo nominal que también reunió a los perfiles que hemos dicho anteriormente. Bien, como aproximación teórica muy breve en este caso, simplemente decir que las diferencias que incorpora la formación profesional dual a la formación profesional tradicional, como quedan puestas de manifiesto en la ley recientemente aprobada, tienen que ver con los aspectos que subrayamos ahí en rojo. Básicamente con la responsabilidad. La FP dual implica que la empresa se hace corresponsable de la formación de los alumnos. Diferencias también con respecto a las prácticas, ya que la FP dual tiene una duración de las prácticas sensiblemente superior a la FP tradicional. La FP dual implica una duración de prácticas que no las lectivas supone un 33% del total de la formación y puede llegar hasta un 100%, mientras que en la FP tradicional queda en un 20% en la formación en centros de trabajo. Otra novedad, otra diferencia importante entre la FP dual y la tradicional es la retribución, ya que en la FP dual el alumno puede recibir una remuneración. Y por último, en cuanto al procedimiento, ya sabemos que en la FP tradicional, pues primero se desarrolla una formación teórica y posteriormente una formación en centro de trabajo, mientras que el procedimiento en la FP dual pues es una combinación de ambas. Hecha esa precisión, que indudablemente es muchísimo más extensa en nuestro estudio, pero simplemente por contextualizar de qué hablamos cuando hablamos del FP dual y qué diferencias incorpora con respecto a la formación profesional tradicional, pues nos tenemos que preguntar cuál es su grado de implantación en España. Bueno, creo que es algo bastante obvio y evidente, sobre todo a la vista de ese primer porcentaje que observamos, que la implantación de la FP dual es lenta. Ahora mismo supone
en el curso 2019-2020, que es el que analizábamos en el momento de realizar el estudio, insisto, en 2021, suponía el 4,2% de los estudiantes de formación profesional. Yo he consultado datos posteriores y en el último curso del que disponemos de datos y que no pudimos incorporar a este estudio porque ya estaba publicado, supone el 3,8%. Es decir, la FP dual tiene una implantación muy discreta con respecto a la FP tradicional. Como digo, supone en el momento del estudio un 4,2% del total de los estudiantes en formación profesional. Es verdad que por grados también hay una sensible diferencia, ya que es fundamentalmente en el grado superior donde observamos un ligero incremento con respecto a ese porcentaje, a ese 4,2%, y en el grado superior pues hay un 5,4% de alumnos en FP dual, mientras que en grado medio solamente es el 3,6% y en formación profesional básica el 1,1%. Con respecto a la titularidad de los centros en los que se imparte la FP dual, pues es fundamentalmente en centros públicos. El 71% de todos los centros donde se imparte son centros públicos. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, pues, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, aquí tenemos un dato positivo y es que desde 2016 hasta 2020, que llegaba en nuestro estudio, pues lo que observábamos es que hay un paulatino crecimiento de la implantación de la FP dual. Si profundizamos un poco más en esa radiografía de implantación, y en este caso nos centramos en las comunidades autónomas, insisto, este estudio tiene un carácter nacional, pues observábamos que por comunidades autónomas, en la comunidad de Navarra, seguida de Madrid, las que tienen una implantación superior de la FP dual, en el caso de Navarra llega al 10,5%. Si particularizamos en Murcia, pues nos quedamos con un muy discreto, y aparece con la flecha naranja, en un muy discreto 1,3% de formación profesional dual. En este caso, general. No me estoy refiriendo a la industria alimentaria, que ahora llegaremos a ello y particularizaré. Con respecto a la composición por sexo de este alumnado de FP dual, pues hay que poner de manifiesto que se trata mayoritariamente de un alumnado masculino, salvo en el caso de las comunidades valenciana y Canarias, donde el porcentaje de mujeres supera al de hombre. En el resto de comunidades autónomas, la FP dual tiene un signo fundamentalmente masculino. Descendemos ya y particularizamos en la implantación de la FP dual en el sector industrial de la conserva vegetal, en la industria alimentaria. Y aquí pues hay que decir que si discreto es la implantación a nivel general, con ese algo más del 4%, si lo particularizamos en el caso de las familias de industrias alimentarias, pues vemos que la implantación de la FP dual en España asciende única y exclusivamente a un 2,1% de la FP total, es decir, alumnos matriculados en FP dual en este curso, en el curso 2018-19, donde nosotros analizábamos, pues había solamente un 2,1%. Yo he consultado las cifras posteriores en el 2021 y ha subido ligeramente en esta familia profesional de industrias alimentarias a un 2,7%, pero todavía sigue siendo un porcentaje bastante bajo. Sí es cierto que en grados superiores, donde destacan fundamentalmente las matrículas de alumnos en FP dual, ya que en industrias alimentarias se pone prácticamente a la cabeza con un 14,8%, y en grado medio desciende al 10,3%. Luego, un poco por ir sintetizando, porque son muchos datos y por hacer una pequeña recensión, escasa implantación de la FP dual, una implantación todavía menor en las industrias alimentarias, que llega a ese 2,1%, y centrado fundamentalmente en los alumnos de grado superior. Un elemento que queremos destacar especialmente en este estudio es que indudablemente la implantación depende del grado de conocimiento, y lo que hemos detectado es un grado de desconocimiento muy importante sobre lo que supone la FP dual. En este gráfico se puede observar, y en este gráfico ya analizábamos el estudio que les he comentado, el estudio de 2019 sobre la formación profesional en España, pues lo que observábamos es que el grado de conocimiento en las empresas del sector de la conserva vegetal era bastante escaso,
caso, si tenemos en cuenta que es cierto que hay un 47,1% que decían conocer la FP dual, pero el 45,1% la desconoce. Es decir, prácticamente hay una equiparación entre quien conoce y quien desconoce, un alto porcentaje, 45% de desconocimiento de lo que supone la FP dual en este sector. Si avanzamos un poco más en ese grado de conocimiento por comunidades autónomas, pues observamos que las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Castilla, León y Navarra son aquellas que tienen un mayor grado de conocimiento de la FP dual. Es lo que aparece en el gráfico subrayado en rojo, perdón, la columna que aparece en rojo, y como ven, pues la región de Murcia se encuentra con un discreto 36,5% con respecto al conocimiento de la FP dual en esta industria, en la industria de la conserva vegetal, la industria alimentaria. Si analizamos ese conocimiento atendiendo a la actividad principal de la empresa, pues observamos que las empresas que presentan un conocimiento más amplio son las de alimentos vegetales, ya yendo a determinadas familias profesionales, las de alimentos vegetales desecados y deshidratados, congelación de frutas y verduras y elaboración de zumos y concentrados. Por el contrario, pues hay algunas industrias, como por ejemplo aceitunas y encurtidos, o elaboración de mermeladas y compotas, o conservas de hortalizas, etcétera, etcétera, donde, como ven, esa columna azul es mayoritaria y lo que está identificando es un grado de desconocimiento muy elevado sobre lo que supone la FP dual. El volumen de la empresa, tanto por facturación como por número de empleados, ha resultado un factor muy determinante del conocimiento de la FP dual, porque son las empresas de mayor tamaño, tanto en volumen de facturación, como vemos, a partir de 10 millones, un 64,9% conocen la FP dual. Exactamente igual que ocurre con respecto al número de empleados. Son las empresas más grandes, a partir de 51 y 250 empleados y más de 250 empleados, son las que en un número importante dicen conocer la FP dual. En definitiva, empresas donde el tamaño es determinante a la hora de identificar el grado de conocimiento de este tipo de formación profesional dual. De la misma manera que también resulta determinante el que esas empresas hayan realizado ya algún tipo de formación. Como ven en el gráfico, pues entre las empresas que sí han realizado algún tipo de formación, un 50,3% dicen conocer la FP dual. Sin embargo, entre las que no realizan ningún tipo de formación, pues hay un 32% que dicen conocerla frente al 56,5% que desconocen la FP dual. Bien, indudablemente el grado de conocimiento de la FP dual, de esta modalidad, va a determinar en buena medida la disposición a la firma de un convenio de estas características que impulse la implantación de la FP dual, ¿no? Bueno, pues en este caso, si observamos la disposición a firmar un convenio en este gráfico, pues vemos que hay un 29,7% que sí firmarían un convenio, pero el dato más descorazonador es que el 36,6% dicen no estar en disposición de firmar un convenio de FP dual, es decir, un convenio formación profesional empresa. Hay que decir además que el porcentaje de convenios firmados en la industria de la conserva vegetal, en la industria alimentaria, en nuestro país es escaso, es decir, solamente un 9,1% de empresas del sector han firmado algún convenio de formación profesional dual. Si avanzamos un poco más en esa cuestión, sobre todo pues enfatizando en este caso en qué comunidades autónomas son las que han firmado o están en disposición de firmar un convenio, pues observamos que Navarra, y ahí tienen esa flecha que lo identifica, con un 25%, es una de las comunidades que tiene un mayor porcentaje de alumnos que han firmado, bueno, de centros que han firmado con empresas para la implantación de la FP dual. Y en segundo lugar es Andalucía, es decir, Navarra y Andalucía las que tienen un mayor número de convenios firmados, que es lo que identifica la barrita amarilla.
y se muestran bastante dispuestos a la firma de convenios, que es lo que identifica la columna roja, pues algunas comunidades como es el caso de Madrid o La Rioja. Pero en cuanto a firmas efectivas, insisto, Navarra y Andalucía. Insisto en ello por un dato que vamos a dar con posterioridad. En cuanto a la disposición de firmar convenios en la industria de la conserva vegetal en España, según el tipo de actividad, pues hay que decir que aquellas que ya tienen un convenio firmado en mayor medida son la rama de congelación de frutas, y aquellas que tienen una disposición más alta para la firma de convenios son conservas de frutas y elaboración de pasta, carne o dulce de frutas. Es importante conocer un poco pues, esa particularidad por distintas familias, porque precisamente habrá que insistir pues, en aquellas que están más dispuestas o en mayor disposición, en mejor disposición de firma de convenios, que no lo han hecho y que ya no lo han hecho para la implantación de la FP dual. De la misma manera que en el grado de conocimiento, pues también en la disposición a firmar convenios, el tamaño de la empresa es importante, tanto desde el punto de vista del volumen de facturación como desde el punto de vista de número de empleados. Aquí volvemos a insistir y lo vemos. En aquellas empresas que facturan más de 10 millones, pues hay ya un 18,2% de empresas, como ven, es la barra amarilla, que ya tienen convenio, y un 44,2% que estarían dispuestos a firmarlo. Sin embargo, en las empresas más pequeñitas, en cuanto al volumen de facturación, pues como vemos, la barra azul identifica el 42,2% de empresas que no estarían en disposición de firmar como empresa colaboradora de la FP dual. Hay que decir que todos estos datos son datos de respuestas de empresa. En cuanto al número de empleados, insistimos, el tamaño de la empresa es muy importante. Como ven, a partir de 51 y 250 empleados, pues el grado de firma de convenios de FP dual con centros formativos es bastante mayor, exactamente igual que la disposición a firmarlo. Y, como ocurría con el conocimiento, exactamente igual con la disponibilidad para firmar un convenio. Aquellas empresas que ya han hecho formación son las que en mayor medida o bien tienen un convenio, ya ven, ese 11%, o bien están en disposición de firmarlo. Sin embargo, aquellas que no han hecho formación, pues el 53,2% mayoritariamente tampoco están en disposición de firmar ningún convenio. Bien, lógicamente la disposición a firmar un convenio está en función de la utilidad que se vea sobre la FP dual. Por lo tanto, insistíamos y preguntábamos a las empresas sobre qué utilidad le ven a la FP dual. Y parece que hay un acuerdo en que la utilidad es elevada, mucha o bastante, convoca el 85% de las respuestas de estas empresas, de las 350 empresas que fueron encuestadas a nivel nacional. Como ven, pues mayoritariamente el 60% dice que bastante, que tiene bastante utilidad la FP dual, y el 25% que tiene mucha utilidad, frente a un 10,6% que tiene muy poca. Y aquí viene la sorpresa por la que insistía anteriormente, en que observáramos que eran dos comunidades, Navarra y Andalucía, las que tienen un mayor número de convenios firmados, empresas que tienen mayor número de convenios firmados con centros formativos de formación profesional para la implantación de la FP dual. ¿Por qué? Pues la sorpresa es que cuando preguntamos sobre la utilidad para las empresas en la firma de convenios, si observan este gráfico, pues son precisamente Navarra y Andalucía, las que identifican menor utilidad en la firma de convenios de FP dual. Indudablemente eso nos lleva a pensar que, si bien es mayoritaria la opinión sobre la utilidad que tiene la FP dual, y es algo innegable, en aquellas empresas en las que se ha implantado, y se ha implantado en mayor medida, es el caso de las comunidades de Navarra y Andalucía, pues hay cuestiones que fallan, o por lo menos hay cuestiones mejorables. ¿Por qué? Pues porque son las que más han implantado, las que tienen una opinión sensiblemente más negativa sobre su funcionamiento. Con respecto a la actividad,
pues podemos observar que los que creen que tienen las empresas por rama de actividad que consideran que tiene una mayor utilidad son, aquí aparecen en rojo, las barras en rojo, conservas y envasados de frutos secos y elaboración de productos vegetales de cuarta y quinta gama. Por el contrario, hay empresas que mayoritariamente, ramas que mayoritariamente le ven menos utilidad, como pueda ser, por ejemplo, pues procesado y conservación de patatas, donde predomina ese 50% que le ven una escasa utilidad, o congelado de frutas, verduras y otros vegetales. Pero bueno, nos quedamos con el dato positivo de aquellas que consideran que es más útil, como es el caso de esas actividades relacionadas con la conservación y envasado de frutos secos y elaboración de productos vegetales de cuarta y quinta gama. Perdón. Bien. Lo más quizá interesante, después de toda esta batería de datos, es indagar en las dificultades que se han puesto de manifiesto a raíz de las entrevistas realizadas en este estudio, las dificultades que identificaban los agentes entrevistados para la implantación de la FP dual en este sector. Recordamos, 4% FP dual general, 2,1% de FP dual en el sector de la industria alimentaria. Bueno, preguntábamos cuáles son esas dificultades. Y bueno, nos señalaban, y eso fueron verdaderamente interesantes, algunos obstáculos, por ejemplo, relacionados con la organización de la formación. ¿Qué obstáculos? Pues obstáculos como, por ejemplo, la escasa flexibilidad de los programas formativos, el calendario o el horario. Es decir, por resumirlo mucho, los tiempos de la empresa son unos y los tiempos de la formación, también de la FP, aunque esté muy orientada a la formación en centros de trabajo, son otros. Por otra parte, también señalaban una falta de continuidad en el desarrollo de las prácticas, que especialmente en algunas actividades, como es el caso de la industria alimentaria, donde se puede dar una intensidad en el trabajo del laboratorio, pues a veces, y puestos de trabajo muy versátiles, casan muy mal o no se ven suficientemente satisfechos con la duración, la continuidad y la organización de las prácticas por parte de los centros formativos. Y por otra parte, señalaban también, con respecto a la organización, que es un periodo que en ocasiones resulta insuficiente para desarrollar todas las competencias que necesita un alumno dentro de esta rama industrial. Por otra parte, se subrayaban también obstáculos relacionados con la motivación de los agentes implicados en la FPD. Y en este caso, pues se hablaba de los escasos incentivos que tienen tanto los tutores de empresa como los tutores de los centros formativos. Una escasa motivación que en muchos casos pues lo que hace es desincentivar y simplemente obstaculizar la implantación de la FP dual. También subrayaban un obstáculo de carácter económico y es la necesidad de becar al alumno, que en algunos casos, sobre todo en las empresas más pequeñas, pues lógicamente supone un hándicap. Y por último, con respecto a estos motivos, pues también se subrayaba que en algunos centros de formación pues, existe una queja generalizada, sobre todo por la utilización de estos alumnos como una supuesta mano de obra más económica, barata. Con respecto a los obstáculos que siempre aparecen, como son los obstáculos relacionados con la burocracia, pues también subrayaba en estas entrevistas el deficiente grado de información que en ocasiones recibe la empresa y las incertidumbres que surgen con respecto pues, a cuestiones muy nucleares, como es la obligatoriedad de remunerar, el sistema de seguridad social, las vacaciones, qué tipo de seguro médico necesita el alumno, qué tipo de régimen de seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, insuficiente información de carácter ya sea práctico o de carácter normativo, fundamentalmente en las empresas. Con respecto a los obstáculos relacionados con las características del alumno, pues se subrayaba especialmente a veces la necesidad de desplazamiento de estos alumnos desde donde se imparte la formación hasta los centros de trabajo. Es decir, nos decían, no siempre donde se imparte la formación de formación profesional se va a tener una empresa próxima donde se pueda hacer un convenio y atraer al alumno de FP dual y por lo tanto va a requerir un desplazamiento que tiene que asumir el alumno y que en ocasiones pues, es un elemento gravoso. También se subrayaban otros aspectos como la edad y por lo tanto la inexperiencia,
la longitud en el tiempo de las prácticas y por lo tanto la necesidad que tienen algunos alumnos y las dificultades para compatibilizar sus estudios, o por último que no se estaba suficientemente preparado el alumno en algunas competencias que se señalaban, pues como puede ser el caso de los idiomas. Y en último lugar, pues los obstáculos derivados del desconocimiento general de la FP dual, como hemos visto anteriormente, casi estaba equiparado el personal que conoce y no conoce la FP dual, un 45 y 47% aproximadamente entre los que conocen y los que no conocen, y por lo tanto ese desconocimiento también sería uno de los hándicaps importantes para la implantación de la FP dual. Conclusión y recapitulación de todos estos elementos. Bueno, como conclusión, pues una de las primeras cosas que se ponía de manifiesto es que la implantación de la FP dual en nuestro país es baja, mucho más baja todavía es la implantación de la FP dual en la región de Murcia, con solamente un 1,3% con respecto a la FP global, y en el caso de las industrias alimentarias, pues también la implantación es escasa. Esta familia profesional, insistimos, cuenta solamente con un 2,1% en el curso 2018-19 de formación profesional, de porcentaje de alumnos en formación profesional dual. Por lo tanto, como digo, implantación muy baja, que ha ascendido a nivel general lentamente y que en el caso de la industria alimentaria incluso ha ido en descenso. ¿Qué medidas, por lo tanto, a la vista de estos datos y de toda la información que hemos visto, donde hay un desconocimiento, donde hay reticencias en algunos casos para la firma de convenios, etcétera, etcétera, se implementarían para impulsar la FP dual en la industria alimentaria y en general la FP dual en España? Pues bueno, hay que hacer algunas observaciones de carácter general que derivan precisamente de las entrevistas y de los grupos de discusión que realizamos. Los agentes expertos lo que nos insistían era en la necesidad de caminar hacia lo que ellos llamaban una FP armonizada, es decir, una FP dual prácticamente a la carta, o lo que es lo mismo, intensificar la coordinación entre los centros formativos y la empresa y prácticamente incorporar a la empresa al diseño y a la organización de la formación. Eso es lo que de alguna manera a lo que se referían con esa FP armonizada o FP dual a la carta. En segundo lugar, señalaban también la necesidad de motivar, de incentivar fundamentalmente a los tutores, ya fuese con medidas, en su caso, de carácter fiscal, remunerativo, etcétera, en el caso de las empresas, profesional, formativo, etcétera, en el caso de los tutores de formación. Con respecto a las medidas relacionadas con la organización, pues se insistía en la necesidad de flexibilizar la organización de la formación y adecuar más los calendarios entre lo que es más rígido, que es la formación, a los calendarios a veces más flexibles o necesitados de una cierta flexibilidad, como es el calendario de la empresa. Indudablemente se insistía en agilizar y solucionar los problemas de carácter burocrático y en buscar socios estratégicos, sobre todo para visibilizar todo el potencial que tiene la FP dual en este sector y en todos los sectores en general, desarrollando campañas de comunicación en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, que permitan llegar al máximo de empresas que de alguna manera movilicen pues la disposición a implantar, firmar convenios y a impulsar en definitiva la FP dual, que es una ganancia para todos. También se hacían recomendaciones desde el punto de vista de la administración, sobre todo, y es un clásico, insistir en recursos que tengan su plasmación pues, en políticas presupuestarias, que tengan una continuidad para el impulso de la FP dual en la industria alimentaria y en general. También que se reconociera socialmente a las empresas que participan activamente en la implantación de la FP dual, desarrollo también de políticas de incentivación y de formación específica para los tutores, que los haga especialmente agentes de difusión de las bondades de la FP dual. Y eso va acompañado o iría acompañado por cargo de la Administración de desarrollo de campañas de información dirigidas a familias y empresas en general, pero especialmente a aquellas familias profesionales donde la FP dual pues quizá es más baja o las reticencias a su implantación son más altas.
Y desde el punto de vista sociocultural, pues insistir en la información y en la difusión de informes que pongan de manifiesto los resultados, las bondades de los resultados de la FP Dual. Junto a las campañas informativas, pues también todas aquellas campañas de prestigio que en los centros de formación, creando canales de YouTube, etcétera, contribuyan a difundir experiencias positivas de la FP Dual, convencidos de que se trata de una formación de calidad, se trata de una formación que reporta resultados enormemente positivos tanto a los centros formativos como no, a la empresa y al tejido social en general. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés. Quedarte hasta el final de la sesión por si hay alguna pregunta. En todo caso, si no pudieras, cualquiera de los que asista ahora nos podría hacer la pregunta vía chat o por correo y te la haríamos llegar. Entonces, yo creo que procede ya pues pasar, para no hacerte esperar también luego al final mucho, pasar a la siguiente intervención de esta tarde, que era pues informar y difundir otros trabajos y resultados recientes de los planes de trabajo de este centro. No lo he dicho al principio porque ha intervenido directamente la directora. No me voy a presentar a mí mismo, yo creo que ya me conocen mucho. En todo caso, soy Pedro Angosto, el director del centro de referencia, y que voy a tratar de hacer una síntesis de los trabajos de mayor relevancia que se han hecho últimamente. Yo no sé si ya dispongo de los permisos necesarios para compartir mi pantalla, que eso sé que lo están gestionando desde Murcia. Creo que ya lo pone, lo voy a hacer. Y pues lo que pasaría ya es a presentar esta segunda parte de este seminario, de estas jornadas, sobre divulgación de resultados del CRM. Bien, tanto lo que ha hecho Pilar presentando pues la síntesis de ese trabajo, que como ella ha dicho es mucho más extenso, del último de los estudios, en realidad es el penúltimo porque tenemos justo finalizado ahora uno, como voy a comentar luego más adelante. Bien, lo que pretendemos con estos trabajos, que fundamentalmente, por un lado, es preciso indicar a quiénes van dirigidos, y las actuaciones de los centros de referencia van dirigidos a todo el personal del centro, especialmente a los formadores, también al sector productivo, a los técnicos, a aquellos que puedan serle de utilidad los trabajos que estamos presentando y que vamos a hacer y haremos en el futuro. Entonces, lo importante, en primer lugar, es saber que existe el centro de referencia y que, pues por encargo del Ministerio, al ser calificado como centro de referencia nacional, tiene la responsabilidad de trabajar por el desarrollo y la mejora de la formación profesional. Por tanto, uno de los primeros objetivos que pretendemos con esta jornada de difusión de resultados es conocer que estos productos existen, que proceden en este caso, centro de referencia, pero también de otro centro de referencia, como pudiera ser el de Lorca en ganadería o el de Cartagena en química, en concreto para los centros de referencia que existen en la región de Murcia. También que se conozca su utilidad y para qué sirven, por lo tanto que puedan ser demandados por aquellos grupos de interés que puedan ser de utilidad, y también dejar claro o dar a conocer la disponibilidad de estos productos. Desde luego, la propiedad es del Ministerio de Educación, pero está disponible para todos aquellos centros técnicos, profesores o personal de las empresas que pudiera entender que le es de utilidad este trabajo. Bien, yo quiero centrar mi intervención en dos aspectos concretos. Uno ya se ha abordado ampliamente y yo no voy a incidir demasiado, excepto indicar otros trabajos que se han hecho u otros trabajos que se están haciendo, pero quisiera abarcar mi intervención en esos cuatro ámbitos.
primero, informar de que una de las áreas de mayor importancia en cuanto a la actuación como centros de referencia, que tenemos todos los centros de referencia de España, es trabajar en investigación, es decir, conocer el estado de situación, la realidad de los distintos ámbitos y elementos que pueden influir en la formación, como lo que ha comentado, el trabajo que ha presentado Pilar sobre la formación dual en el sector agroalimentario. Entonces, pues prácticamente no, desde que empezamos los trabajos como centro de referencia nacional, hemos hecho siempre estudios de identificación de muy diversos ámbitos que ahora pasaré a comentar. Otro segundo aspecto que quiero exponer, y pondré algún ejemplo de los que hemos hecho, porque ya lo hemos presentado en algunos otros ámbitos, pero quiero incidir y sobre todo presentar los últimos trabajos que hemos hecho, es en relación con aquellas herramientas aplicadas o para aplicarlas en la formación. Por ejemplo, una de las cosas que es bastante innovadora y que es bastante útil es que desde el principio, desde el año 17-18, empezamos la elaboración de un catálogo de herramientas multimedia, herramientas digitales 3D, para aplicarlos a la formación. Fundamentalmente hemos trabajado en 2 o en 3 ámbitos. Uno muy importante es la elaboración de simuladores o gemelos digitales de maquinaria específica aplicada a la formación para la industria alimentaria y en concreto también para la conservería vegetal, y que pueda ser utilizada por otros centros de formación profesional vinculados a la industria alimentaria de toda España, y que no disponiendo de esa maquinaria en concreto en sus instalaciones y sus centros, pudiera realizar prácticas, trabajos de manejo, de control, de seguridad de este equipamiento a través de estos simuladores o gemelos digitales que estamos elaborando. Bien, pues presentaré algunos de ellos, voy a comentar todos los que hemos hecho. Ya lo hemos presentado algunos de ellos en otras jornadas y en algunos congresos y seminarios por España, pero me interesa incidir sobre ellos, pues para que no solo se conozca esta tarde a los que asistan a esta jornada, sino que también aquellas otras personas interesadas que pudieran acceder al canal de YouTube donde vamos a poner esta jornada, pues sepan que este equipamiento existe, está disponible y está disponible en este centro y en la página web del centro, como también comentaré más adelante. Otro de los elementos que estamos haciendo, que creo que son muy útiles para los centros, para los formadores y posiblemente también para los técnicos de las empresas, es que a la vez que estamos elaborando acciones formativas dirigidas o bien para la mejora de la cualificación técnica de los formadores y a veces también bajo el formato de seminarios para la formación de técnicos y trabajadores de empresas del sector, bien, pues vamos elaborando una serie de manuales técnicos sobre, tratamos que sean en ámbitos, aspectos muy innovadores y que puedan mejorar las competencias técnicas tanto de los formadores como de los trabajadores del sector. Y una última elemento que quiero abordar e informar es que también nos debemos a trabajar por la mejora de la organización, el funcionamiento y la gestión de los centros de formación profesional y también de los centros de referencia, porque son experiencias y resultados que se intercambian entre todos los centros también para la mejora de la gestión de los centros dentro de esta red de centros de referencia nacional que existe en España. Bueno, pues comentaré algunas herramientas de gestión que estamos trabajando, que estamos experimentando en este centro y que pudieran ser de utilidad para otros centros. Bien, por pasar en primer ámbito, hasta la fecha, estos son los trabajos, normalmente hacemos 1 o 2 por año, son trabajos de investigación, estudios, análisis que hemos hecho del sector. El primero que hicimos, que lo ha comentado Pilar también, fue como centro de referencia nacional en la industria alimentaria y en el área de conservería vegetal. Era muy importante conocer cuál era la realidad del sector de la industria alimentaria y de la conservería vegetal en España y en Murcia. ¿Cuál era su situación? ¿Cuáles eran sus necesidades de formación en las distintas áreas o subactividades que tiene el sector, para a partir de ahí empezar a generar trabajos que fuesen encaminados a, por un lado, desarrollar esa formación necesaria para los formadores o para los técnicos de las empresas y, por otro lado, para los centros y para desarrollar acciones formativas que se pudieran luego implementar en los centros. Bueno, pues ese fue el primer estudio que hicimos, un estudio que ya tiene 4 o 5 años. Es verdad que se hizo antes de la pandemia y algunos de los resultados, orientaciones, recomendaciones que se recogían en ese estudio
pues seguramente habrá que hacerle una revisión y estamos ya planteando, pues quizá en el plan de trabajo del próximo año, plantearlo para actualizarlo y para adaptarlo a la realidad del sector 5 años después, pero que es una herramienta muy importante. Quiero recordar que todos estos estudios están a disposición de todas las partes interesadas y que los podemos hacer llegar si no los encontrara, que están en la web del Centro de Referencia Nacional. El segundo trabajo que hicimos el segundo año iba más encaminado a los trabajos de investigación y desarrollo de innovación en los centros de referencia nacional y que cuando empezamos a trabajar pues teníamos que irnos donde estaban las fuentes del saber, que eran donde están los investigadores, los expertos en muy diversas instituciones. De tal manera que entendíamos que para saber detectar dónde está la innovación, dónde están los más innovadores y dónde están los mejores expertos que pueden transferir ese conocimiento y por lo tanto que se puede implementar en los centros de referencia nacional, en los centros de formación profesional, en su personal y también en el sector, elaboramos este catálogo que ahora mostraré pues un poco la estructura que tiene y que creo que es realmente importante y además que es un elemento vivo, es decir, que todos los años tratamos de ir ampliando pues con nuevos expertos que trabajamos, que encontramos a lo largo de, aunque parezca un poco amplio en toda España, pero de luego en España, en todo el mundo, pero de luego en España y en Europa. Al año siguiente hicimos un estudio que es muy importante y que aportó datos realmente relevantes, que era un estudio en el que se trató de relacionar la siniestralidad laboral en el sector de la industria alimentaria y conservería vegetal con la ausencia o falta de planes de formación en temas de prevención. Un trabajo muy interesante que nos ha dado orientaciones muy útiles para el sector, de tal manera que este año tenemos ahora, en un mes y medio aproximadamente, otra sesión donde vamos a profundizar en los resultados de ese estudio, pues con una, creo que noble objetivo, que es tratar de reducir la siniestralidad laboral y todo aquello que se haya detectado en este estudio, que hay datos muy interesantes, que sea necesario mejorar los planes de formación para la reducción, para mejorar la formación en prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, tratar de incidir también por esta vía en la reducción de los índices de siniestralidad, pues será siempre bienvenido. Por lo tanto, vamos a trabajar también en esto en colaboración con empresas del sector y con las organizaciones sindicales. Bueno, estos que he puesto en color distinto, el estudio sobre el estado de situación y perspectiva de la FP Dual es la que se ha presentado ahora, no voy a trabajar nada, no voy a decir nada de ello, y el que está en verde es un trabajo que está, digamos, calentito, acaba de salir del horno porque está recién acabado, es un estudio del presente plan de trabajo y que creo que va a ser interesante porque después de detectar en muchos seminarios, congresos, exposiciones y ferias especializadas la aparición de nuevos productos, entendíamos que esa innovación también va asociada a nuevas tendencias de consumo. Esas nuevas tendencias de consumo significa que se van a desarrollar pues, ampliamente aquellos productos que estén más demandados. Si están más demandados, va a ser necesaria una cualificación específica de los trabajadores en esos nuevos ámbitos de producción y ahí es donde nosotros queremos terminar llegando. Es decir, esas nuevas tendencias de consumo, lo que queremos terminar localizando es qué nichos de formación nuevos van a ser necesarios porque hay nuevos nichos de actividad productiva en el sector. Bueno, creo que va a ser un trabajo, por lo que conozco hasta ahora, un trabajo bastante interesante y que el año próximo daremos a conocer un poco, por las vías que en cada momento entendamos más adecuadas, la divulgación de los resultados de ese trabajo. Algunas de las cosas que he comentado quiero mostrar muy brevemente. Por ejemplo, pues hemos hablado de algunos, este trabajo de aquí es el estudio que hicimos de estudio de situación de la industria alimentaria y la conservería vegetal en España, un trabajo que, como he dicho, muy interesante, ya tiene 4 o 5 años, está a disposición, lo hemos ya distribuido por grupos de interés y centros de formación. Bueno, pues un trabajo que recoge con bastante precisión pues el análisis del sector en España en cuanto a su actividad productiva, por sectores, por subsectores, por grupo de trabajadores
y al final de todo, como en estos trabajos, como ha indicado Pilar en el estudio que ha presentado, bueno, pues hay una serie de conclusiones y recomendaciones también sobre formación, que es uno de los ámbitos que nosotros andamos siempre tratando de localizar e investigar, pues para tratar de luego proponer al Ministerio nuevas líneas de formación, actualizaciones de cualificaciones, de títulos o certificados que vayan a cubrir esa necesidad de formación. Otro de los trabajos que he comentado en relación con los estudios y que hemos hecho recientemente era el catálogo de... Perdonad que me he salido. El catálogo de expertos. Ese catálogo de expertos, pues como he comentado, vamos a ver que creo que estaba aquí. Bien, este catálogo de expertos pues es un documento que recoge pues aquellos expertos, entidades y centros de investigación más relevantes y con los que, a ver si se quiere abrir, que me da un problema el programa. Bien, este es el trabajo. Bueno, pues aquí lo que se recoge es, por ejemplo, organizaciones, fundaciones, asociaciones sectoriales, es decir, todo tipo de organizaciones que tienen que ver con la industria alimentaria y con la conservación vegetal en cuanto a investigación, organizaciones empresariales, clúster, centros tecnológicos, todas aquellas organizaciones que tengan que ver con la industria alimentaria y la conservación vegetal. Y después, a continuación, hay un registro, pues, de los expertos, fundamentalmente, primero los nacionales, que tienen una trayectoria profesional y un prestigio profesional reconocido y que muchos de ellos ya hemos trabajado, pues, aportando su conocimiento y sus experiencias en las diversas actividades de jornadas técnicas, cursos, seminarios o orientaciones, recomendaciones sobre actividades que realizan. Este estudio, evidentemente, fundamentalmente, entiendo yo que puede interesar a aquellos centros que trabajan, aquellos centros de referencia, aquellos centros de formación profesional que trabajan en industria alimentaria, pero que pues yo creo que puede ser interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, otro de los trabajos, otro de los ámbitos que quiero comentar es este de aquí, que es tratar de mostrar aquellas herramientas digitales que hasta ahora hemos desarrollado para su uso en las actividades formativas. Hasta ahora seguimos trabajando, es un catálogo abierto que todos los años tratamos de incorporar con nuevos elementos. Trabajos que ya tenemos terminados y que posiblemente algunos ya se conocen, pues hemos elaborado gemelos digitales sobre aquellas máquinas de uso más transversal, es decir, más utilizado en diversos procesos productivos de la industria alimentaria y que por su volumen o por su coste, pues no todos los centros pueden tenerlo. Bien, pues lo que hemos hecho de momento ha sido un simulador de la autoclave industrial, las que se utilizan habitualmente en las empresas pues para la esterilización o el tratamiento térmico de los productos acabados. También tenemos una planta de zumo, lo que hemos hecho ha sido un gemelo digital sobre esta planta de zumos para que aquellos centros que no tengan una planta de zumos puedan trabajar con ella, puedan hacer el proceso de producción, de pasteurización o todo el proceso en el manejo y producción de zumos de frutas. Como tenemos una planta piloto que ahora después mostraré, hemos hecho también un simulador de las calderas de vapor para la producción de vapor, que es uno de los elementos que se utiliza mucho en la producción de conservería vegetal y de productos alimenticios de industria alimentaria. Es un simulador que elaboramos en el plan de trabajo de hace un año. Hemos elaborado también para aquellos centros que no tengan la oportunidad de tener instalaciones específicas, visitas virtuales a instalaciones técnicas del centro. Desde luego hay una visita virtual, esta no la voy a mostrar porque está en la web, que es la visita virtual de todo el centro, de todas las instalaciones del centro. Además, esta se puede ver también a través de las gafas estas de realidad virtual. Tenemos una visita virtual de la planta piloto de conservería vegetal que tenemos en el centro, que ahora lo voy a mostrar, y que permite, tal como está, poder utilizarla desde cualquier centro educativo para conocer cuál es el equipamiento básico de una planta piloto y identificar toda la maquinaria y el equipamiento que existe
en este tipo de instalación. Y tenemos algo parecido, no sé si me va a dar tiempo a presentarla, pero algo parecido hemos hecho también con otra de las instalaciones específicas de industria alimentaria, que son las salas de cata o de análisis sensorial, que como los centros de formación profesional de este ámbito conocen, pues también es muy utilizado. Bueno, finalmente, si me da tiempo, brevemente, hay algunas otras herramientas que hemos hecho. Por ejemplo, también hemos hecho imágenes 3D de determinada maquinaria para que se pueda conocer, verla, darle, pues ahora con todas estas herramientas que existen digitales, poder manejar la máquina y poder visualizarla, identificarla, conocerla, pues de muy diversos ámbitos y ángulos, pues a través de estas herramientas digitales. Bueno, lo que quería indicar es que también tenemos un mapa de centros de industria alimentaria de toda España, de tal manera que permita que cualquier centro de referencia nacional de la familia profesional de industria alimentaria o cualquier centro de España de formación profesional, cualquier instituto o centro integrado de formación profesional que trabaje en industria alimentaria, pueda identificar en su comunidad o en toda España pues un centro afín a su especialidad. Algunas de estas cosas quiero mostrar muy brevemente. Voy a poner, bueno, en primer lugar, todas estas herramientas están en la web del centro, están a disposición de cualquier centro que lo quiera manejar para aplicarlo en sus actividades formativas y, desde luego, muchas de ellas están abiertas en la web para que puedan acceder a ella. En todo caso, si en algún momento algún centro quiere utilizar cualquiera de estas herramientas y tiene dificultad en llegar a ellas, pues no tiene más que contactar con nosotros y le facilitaremos el acceso o le haremos llegar esta herramienta digital para que la pueda utilizar. El manejo de todos estos simuladores es bastante intuitivo, yo creo que es bastante fácil porque se trata de ir siguiendo los pasos que en cada momento el simulador o el gemelo digital te va indicando, pues para ir desarrollando cada proceso como si lo estuvieses haciendo de manera real en la máquina, de tal manera que te va dando todas las pautas, te da previamente todas las pautas de seguridad, hasta que llegas al proceso final. Evidentemente no lo voy a poner todos porque tenemos un vídeo demo, un vídeo demostrativo de cada uno de ellos. Voy a tratar de poner uno de los últimos que hemos puesto porque los dos primeros lo hemos mostrado ya varias veces en otras actividades de divulgación. Voy a poner un vídeo que creo que dura 4 o 5 minutos de este simulador, que el vídeo un poco es cuál es el proceso que sigue la máquina para que se tenga una idea. Y existen vídeos que creo que también están en la web del CERRENE, ahora os mostraré la web, donde se puede primero conocer cómo es este simulador o este gemelo digital y cómo funciona y para qué sirve, con más detalle. Y luego la aplicación real, donde realmente pues ahí el profesor o el alumno pues va manejando esa aplicación y puede ir paso a paso explicando lo que hay que hacer y por qué hay que hacer y para qué sirve cada una de esas fases de manejo de esa máquina. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a acceder a uno de estos vídeos. Voy a poner el vídeo del simulador de la caldera de vapor, pues para que se tenga un poco de idea de cómo son estos gemelos digitales, y luego mostraré algunos de estos elementos también que he comentado de visitas virtuales o de mapa de centros. Bien, pues por ejemplo voy a mostrar este vídeo de la caldera, que es el que he comentado que hemos hecho recientemente. Ignoro si se va a ver el vídeo compartido, pero si no es así, confío que mis compañeros me lo digan. Bueno, pues este es el vídeo de la caldera donde cada paso que se da pues es las distintas fases de manejo de este simulador, como si lo estuviésemos haciendo en realidad. De conservas vegetales. Queremos realizar con tu ayuda la puesta en marcha de una de las calderas. Este proceso suministra vapor a todas las máquinas que se encuentran en la planta piloto del centro. ¿Estás preparado para comenzar? La sala de calderas funciona con vapor a elevada temperatura y presión. Por ello, los operadores deben tomar medidas de seguridad para protegerse de los riesgos por quemaduras. Ponte el equipo de protección individual y recuerda que es obligatorio llevar zapatos cerrados que no dejen al descubierto partes del pie. Ahora tenemos que habilitar todos los servicios para que la caldera pueda trabajar. Conecta la electricidad general en la pared, la válvula del agua y la de gasoil.
Recuerda que antes de la puesta en marcha se comprobará si es correcta la dureza del agua de alimentación y se realizarán los tratamientos recomendados para ajustarla a un grado francés como máximo y un pH entre 8 y 9,5. Ahora comprueba que las válvulas de aireación y paso del nivel óptico están abiertas y que las válvulas de purga del generador y de salida de vapor están cerradas. Lo primero que hay que hacer en el cuadro de control es conectar el interruptor general. Luego pone el conmutador del quemador en posición A. La alarma sonora y la luz roja en el cuadro nos indican que el nivel de agua es insuficiente. Presiona el botón de reset del temporizador y comenzará a funcionar la bomba de agua, ya que estamos en modo automático. Una vez alcanzado el nivel mínimo seguro, puedes poner el conmutador del quemador en posición U1LL. Muy bien. Ahora comienza a salir vapor por la válvula de aireación. Cierra esta válvula primero y después abre muy lentamente la válvula de la línea de vapor. Luego espera que la caldera obtenga la presión de régimen de trabajo. Vamos a la planta piloto para poder verlo. Una vez que tenemos vapor en la red, este pasará primero por las estaciones reductoras que puedes ver resaltadas en la parte superior. Y estas alimentan de vapor a todos los equipos de la planta piloto. Recuerda que la persona encargada de la vigilancia del generador debe mantenerse cerca de la instalación para poder oír el sonido de las alarmas o válvulas de seguridad y verificar atentamente su funcionamiento con una periodicidad máxima de 2 horas. También hay que comprobar la calidad del agua del interior de la caldera. Ten en cuenta que la salinidad debe ser inferior a 5.000 miligramos por litro o 0,7 grados Fahrenheit y el pH entre 10,5 y 11,5. Recoge una muestra de agua del interior de la caldera. Muy bien, ahora vamos a proceder a parar la producción de vapor. Primero cierra la válvula de la línea de vapor. Luego pone el conmutador del quemador en posición A. Comprueba que el nivel de agua es correcto. Luego pone el conmutador del quemador en posición 0 y apaga el interruptor general. Deshabilita todos los servicios cerrando la válvula de agua, la de gasoil y desconectando la electricidad general en la pared. Enhorabuena, hemos completado con éxito la puesta en marcha de la caldera. Recuerda que puedes visitar las instalaciones del CRM de Conservas Vegetales en Molina de Segura y hacer una práctica real. Hasta pronto. Bueno, pues lo que ha dicho ahí es cierto que bueno, eso es un vídeo que hemos grabado manejando nosotros la aplicación. No es la aplicación real, quiero dejar eso claro, sino un vídeo demostrativo.
pero la aplicación lo que te permite en una sesión formativa, en una clase con los alumnos, es poder conocer el manejo de esa máquina paso a paso, como os he visto ahí, tratando siempre de tener las cuestiones, las medidas de seguridad en primer orden. Bueno, pues procesos parecidos, y invito a quien les interese pues que visite la web o no lo pida, se puede hacer con el simulador del autoclave, donde pues lo que realmente hacemos es todo el proceso de una esterilización de un producto, pues seguir todos los procesos, pero de manera digital, a través del gemelo digital que elaboramos del autoclave, y lo mismo ocurre con la planta de zumo. Aprovechando que en el vídeo del simulador de la caldera se ha puesto alguna imagen de la sala de la planta piloto, pues quiero aprovechar para mostrar la visita a la planta piloto de nuestro centro, y que tenemos aquí, esta es la web de nuestro centro, que no sé si se ve suficientemente bien porque tengo muchas cosas abiertas. Esta es la web de nuestro centro, la web del CRN, y aquí en destacados pues tenemos el simulador de la planta de zumo, simulador de caldores, la visita virtual. Me voy a centrar en este de todas las visitas virtuales que hemos comentado para ver algunas, y aquí lo que tenemos es pues una visita virtual, un tour virtual de toda la planta piloto, donde lo que se puede hacer es pues conocer todo el equipamiento que una planta de conservas vegetales, una planta piloto de conservas vegetales tiene en los distintos equipamientos, y además es algo vivo que estamos trabajando, es decir, que lo que estamos alimentando, porque esto es un trabajo que hicimos hace aproximadamente unos 3 años, pues bueno, poder ver el distinto equipamiento que hay, podemos caminar por toda la planta piloto, ver las distintas máquinas, pero además en cada una de estas máquinas lo que hacemos es, en estos puntitos, vamos colocando información diversa sobre qué es la máquina, cuál es su nombre, qué ajustes necesitan. Incluso a veces colocamos pequeños vídeos muy cortitos de explicación específica de, bueno, pues cómo se utiliza un calibrador, o la zona de precalentamiento, o la zona de caldera. Entonces, pues en cada una de estas cosas, por ejemplo, el autoclave, pues lo que estamos es que nos vamos a la máquina en cuestión, y luego hay pues una definición de lo que es. Voy a ver si llego a alguna de las que haya alguna imagen, alguna foto. Bueno, esta, por ejemplo, es la planta de zumo, está aquí, de nuestra planta piloto, está vista de otro lado. Bueno, pues aquí tenemos toda la línea de producción de la planta piloto, y en cada una de estas máquinas, o de estas partes de la línea de producción, pues se identifica lo que es. Lo que estamos haciendo es añadir a esta información pues información complementaria que mejore la utilización para la formación de esta planta piloto. De tal manera que si en un momento determinado, por ejemplo, pues se quiere manejar esta máquina de aquí, que es una cerradora, pues que tengamos explicación, vídeos pequeñitos de cómo se utiliza, para qué sirve, cómo cierra, qué medidas de seguridad hay que tener, es decir, detalles específicos de todo esto. Bueno, pues tour virtual de este tipo. Dentro de los planes de trabajo del Centro de Referencia Nacional nuestro, hemos hecho este de la planta piloto porque entendemos que es una instalación pues muy básica, es decir, muy importante para nuestra especialidad. También tenemos una de la sala de catas, y también tenemos una de todo el centro, donde se ven todas las instalaciones del centro a través de un tour virtual que está en la web, y que se puede conocer todo el centro y todas las instalaciones que tenemos, porque pueda servir también de inspiración o de orientación para otros centros que quieran pues modificar, ampliar su centro en este sentido. Bien, esto pues invito a quien le pueda interesar que visite la web del centro de referencia, y como he indicado, pues aquí puede tener todas estas herramientas, aparte de toda la información que tenemos en la web de nuestro centro, pues aquí está también los otros simuladores que he comentado yo, aparte de otras informaciones sobre actividades, cursos, seminarios que hacemos en la web. También aquí en la web, aunque tengo yo un enlace abierto, voy a abrirlo directamente, está este otro elemento que he comentado, que es el mapa de centros. Voy a reducir un poquito. En el plan de trabajo de hace 2 o 3 años, lo que pensamos es que, bueno, si nosotros trabajamos en industria alimentaria, y para la industria alimentaria,
pues lo bueno sería identificar en un mapa todos los centros de la familia profesional de industria alimentaria, así como los centros de referencia nacional. Bueno, pues este mapa se puede ir ampliando bueno, pues en cada región de España, pues si en cada uno de estos puntitos son los datos de un centro. Si no recuerdo mal, quiero recordar que los puntitos azules son centros públicos y los puntitos rojos son centros privados. Pues, por ejemplo, si nos vamos aquí a la región de Murcia, pues si nos vamos aquí, pues este que está pegadito a Murcia y que entiendo que es Molina de Segura, pues deberíamos ser nosotros. Entonces, pues aquí estamos. Este somos el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura, que es donde está el CIFEA de Molina de Segura y donde está también ubicado el centro de referencia. Bueno, pues aquí están los datos de contacto más relevantes para que aquel centro, aquella persona interesada en que quiera conocer el centro, la formación que hace, porque aquí en este link, si pinchas aquí, te vas a la web del centro y ahí tienes toda la información de la oferta formativa y de todas las características que tiene el centro. Por lo tanto, entendimos en aquel momento que puede ser una herramienta también muy útil, pues para, por un lado, aquellas personas que quieran estudiar alguna de las enseñanzas de ciclo formativo, de certificado de profesionalidad o del tipo que sea, de industria alimentaria en cualquier lugar de España, pues por aquí se puede informar de dónde están los centros y los datos de contacto para poder dirigirse a ellos. Por tanto, entendimos que es una herramienta también importante. Bueno, pues de toda España tratamos esto también de ir actualizando. Todos los años le damos una vueltecita pues para actualizar y tener lo más actualizado los datos de contacto y las enseñanzas que cada uno de los centros se hace. Normalmente cada 2 o 3 años también estamos planteándonos en breve pues hacer una revisión y actualización de este mapa de centro. Bien, pues esas son algunas de las herramientas digitales que aquí comentaba que hemos trabajado pues en los últimos tiempos y sobre todo en los 2 últimos planes de trabajo del Centro de Referencia Nacional. Estas son un poco las herramientas. Hay alguna otra que hemos hecho y que o bien en la web de visitas virtuales, como he comentado, por ejemplo, no he mostrado de la sala de catas, también tenemos una muy parecida, pero para no hacerlo más extenso, repito que o bien en la web o bien dirigiendo al centro podemos darle toda la información a aquellos que les interese. Bien, otra de las cosas que hemos comentado, que comentaba yo al principio, es que también pues tratamos de producir materiales para la formación. Materiales para la formación de muy diverso tipo, desde luego los anteriores serían herramientas aplicadas a la formación, pero también manuales específicos porque realizamos muchos seminarios técnicos, muchos cursos dirigidos fundamentalmente a actualización técnica de formadores, pero también para técnicos, y con muchas de esas actividades se generan manuales técnicos que en principio pretendemos que sea de información de vanguardia, que no sea manuales al uso que ya están publicados, sino que recojan aquella innovación y aquellos ámbitos de mayor interés para la industria alimentaria, tanto para el sector como para los centros de formación. Algunos de esos manuales que tenemos en el centro y que tenemos a disposición de los centros que les interesen son estos. Por ejemplo, hace un par de años hicimos un curso, un seminario sobre este tema y tenemos un curso muy interesante un manual muy interesante sobre Food Defense, seguridad alimentaria y Food Defense. También hemos hecho durante 2 o 3 años un curso sobre alternativas de tratamiento, de aprovechamiento de sus productos de la industria alimentaria y ahí hay recogida una amplia información de ponencias técnicas y de trabajos de investigación de los expertos que participaron en esta actividad de formación. Y esta muy reciente, el pasado año, trabajamos también pues algo que ahora se está oyendo en todos lados, que es pues también en la industria alimentaria pues la transformación digital que también la industria está implementando y lógicamente también en la industria alimentaria. Y por tanto nosotros organizamos el pasado año organizamos una jornada técnica sobre digitalización en la industria alimentaria y también elaboramos un manual para la formación sobre este ámbito. Pues para mostraros algunos de estos manuales que, repito, están a disposición de los interesados, pues voy a mostraros algunos de estos manuales. Por ejemplo, este es el que he comentado de digitalización, un manual que tenemos a disposición de, como pone aquí siempre, la propiedad es del Ministerio, pero bueno, está a disposición donde aquí se recoge un poco pues la evolución que ha tenido, la transformación digital, qué importancia está teniendo, cómo se está implementando, qué aspectos se deben tener en cuenta,
cuáles son en los ámbitos de actividad industrial, sobre todo vinculados con la industria alimentaria, que ya se está implementando la digitalización, qué oportunidades ofrece al sector. Bueno, pues yo creo que es una información muy amplia que, o bien aplicada a la formación, o bien incluso para aquellas personas, aquellas empresas que puedan estar interesadas en avanzar en la transformación digital de su empresa, pues pueda serle de utilidad. Bueno, pues aquí hay ejemplos de buenas prácticas, de empresas que han hecho cosas. Bueno, yo creo que es un manual bastante amplio y bastante completo que puede ser de utilidad para formadores o para técnicos de empresa. Hablaba también de algún otro de Food Defense, que lo tengo por aquí y puedo mostrarlo también, y que estaría a disposición de... Este me parece que fue en el plan del 20. Bien, por ejemplo, estos son el manual de Food Defense que hicimos. Bueno, pues aquí elaboramos un manual que tiene aproximadamente unas 50-70 hojas sobre, bueno, pues aquellos elementos más importantes. Aquí está un poco el índice que se deben tener en cuenta pues a la hora de la seguridad alimentaria y las estrategias de Food Defense, pues para evitar cualquier problema que pueda conllevar estas cosas. Bueno, pues aquí tratamos de recoger con los expertos que lo elaboraron, pues aquellos ámbitos más importantes que se deben tener en cuenta para evitar que en la comercialización o en la actividad productiva de la industria alimentaria pues tengan algún problema por este hecho. Bueno, pues aquí está también a disposición de los interesados, y lo mismo ocurre con el otro manual que he comentado, que es un manual sobre alternativas de tratamiento para aprovechamiento de subproductos en la industria alimentaria. Lo mismo, aquí lo que se ha recogido ha sido diversos trabajos de investigación, experiencias piloto, casos de éxito sobre implementación de nuevas estrategias de tratamiento, aprovechamiento de sus productos de la industria alimentaria para otros fines, o bien para reutilización en la industria alimentaria, o bien como materia prima para otros procesos productivos. Bien, pues aquí hay trabajos de muy diversos centros de investigación, universidades, expertos, que también está a disposición de los interesados, pues para que conozcan. Entendemos que estos son todos trabajos, no es un curso, no es un manual al uso, sino tratando de recopilar toda aquella innovación y trabajo de investigación más recientes que puedan dar luz pues a formadores o a responsables de empresas en la implementación de algún proceso de reutilización de los subproductos de la industria alimentaria. Y ya para ir terminando, para no alargarme más del tiempo que tenía previsto, la última parte que quería comentar es un poco esta, que es, como indicaba, pues también los centros de referencia nos debemos al apoyo a la organización y funcionamiento de los centros. Tenemos que ser promotores de innovación en la gestión y en el desarrollo de las actividades educativas de los centros. Por lo tanto, quería incluir la última parte, y esto va más dirigido a aquellos interesados que estén esta tarde o puedan ver esta sesión a través de Internet, sobre elementos de gestión que pueden ayudar a los centros de formación profesional o los centros de referencia nacional en su gestión. Nosotros, desde el principio, estamos trabajando con cosas, estamos desarrollando pues bien manuales o estrategias de gestión, pues entendemos que innovadoras y que ayuden a la gestión, a la mejora de los resultados, a la eficiencia energética, a la sostenibilidad. En todos esos campos estamos trabajando. Desde el principio ya tenemos el Centro de Referencia Nacional certificado en estas normas ISO. Tenemos el centro certificado en la norma ISO 9001, que es de gestión de calidad. Lo tenemos certificado en la norma 14001, que es de gestión ambiental, en la 45001, que es de salud y seguridad laboral, y en el reglamento EMAS, que también es un reglamento europeo sobre gestión ambiental. Bueno, ¿qué pretendemos con todo eso? Pues hacer las cosas lo mejor posible, con el menor coste posible, y tratando de obtener los mejores resultados posibles. Eso es lo que se pretende con ello. Para ello, pues quien conozca estas normas, nosotros pues evidentemente tenemos un proceso de primera implantación, de desarrollo, de indicadores, y los que conozcan un poco estas normas, no es objeto de aquí de explicar lo que son las normas, sino que tenemos experiencia en estas normas, las hemos implantado en el centro y está a disposición de todas las que les pueda interesar esa experiencia para implementar cualquiera de estas normas que venga a mejorar la gestión, la actividad y los resultados en los centros educativos. En cualquiera de estos ámbitos, entiendo que la calidad es un tema que tenemos que estar comprometidos todos, pero evidentemente la gestión ambiental, el impacto ambiental,
de la actividad de los centros también es importante, mucho más en centros de industria alimentaria o incluso como este, que también trabajamos en gestión ambiental. Y luego tratar de ser muy eficiente en el uso energético, en el uso del agua, en el uso de materias primas y evidentemente también en el uso del presupuesto. Para la mejora de esos indicadores ambientales, hemos implementado también otros indicadores ambientales que estamos trabajando. Recientemente, hemos empezado a trabajar, hace 1 año y medio, 2, en otros indicadores ambientales, por ejemplo, también para los centros. Hemos implementado, yo no quería que pasara todavía, sino que se quedara ahí. Hemos implementado otros indicadores ambientales como la huella de carbono. Bien, pues también los centros educativos pueden trabajar por reducir su impacto en la producción de CO2. Llevamos 2 años trabajando en la determinación de la huella de carbono directa e indirecta. Estamos trabajando ahora un poco más en la huella indirecta. Cuando tengamos todo eso bien calibrado, vamos a trabajar en la reducción de ese impacto y una vez que tengamos eso controlado, vamos a trabajar en la compensación. ¿Pueden hacer eso los centros? Yo creo que debemos hacerlo porque también como centro educativo tenemos que ser portadores de buenos ejemplos a los que formamos sobre estos ámbitos. Y a su vez, pues es una experiencia que trasladamos al sector productivo o a las empresas que entiendan que esa experiencia nuestra puede ser útil. Ya tenemos bastante trabajado en esto y empezamos a plantearnos ir más allá. Ir más allá, por ejemplo, podría ser trabajar en la huella hídrica o incluso trabajar en algún otro ámbito. Bien, de todas estas normas tenemos experiencia, tenemos los certificados por aquí por el centro y los puedo mostrar ahora si a alguien le interesa. Y estamos trabajando en ese ámbito, por lo tanto, nuestra experiencia la trasladamos también a los posibles interesados. También, y eso era algo muy importante que desde el Ministerio también nos planteaban, es muy importante para los centros darnos a conocer y darnos a conocer bien. Nosotros desde el principio entendíamos que como centro de referencia nacional en toda España, evidentemente, un centro recién creado, éramos poco conocidos y por lo tanto entendíamos que teníamos que plantearnos unas estrategias ordenadas de comunicación en el centro para que conozcan dentro lo que es y para que conozcan fuera para qué sirve. Bueno, pues tenemos un plan de comunicación que ahora lo mostraré y que como ejemplo de plan de comunicación para otros centros de formación profesional puede ser muy útil, lo voy a mostrar ahora. Y en esa línea seguimos trabajando. No voy a descubrir nada, si ahora el marketing digital es la clave del éxito en todas las actividades, también en la actividad educativa y en el éxito de que la actividad de la oferta educativa y todo lo que planteemos en los centros tenga alcance, pues tenemos que apoyarnos mucho en el marketing digital y por lo tanto estas 3 acciones que le he puesto en otro color distinto son acciones que estamos trabajando ahora en ellas, estamos elaborando un plan de marketing digital tipo para nosotros y que puede servir también como ejemplo e inspiración a otro centro de formación profesional. Este año, para junio, ya queremos, con todas estas normas de medio ambiente que hemos hablado y de eficiencia energética y de indicadores ambientales, vamos a concluir en una memoria de sostenibilidad del centro como herramienta de divulgación y de compromiso también de responsabilidad social del centro sobre nuestro compromiso público de sostenibilidad de todas las actividades que hacemos y promover y trabajar por la sensibilización hacia la sostenibilidad de nuestros alumnos y de toda la comunidad educativa, llegando para ello hasta las empresas. Y también algo ahora que es transversal y que también como centro educativo debemos promover, y es que todos, desde nuestro ámbito privado a nuestro ámbito público y de centro educativo, pues tenemos que trabajar por aquello que esté a nuestro alcance para favorecer el desarrollo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Pues bien, estamos trabajando desde hace 1 año y medio, 2 años en la definición de un plan, pues para, por un lado, sensibilizar hacia el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible y luego para implementar de manera decidida, es decir, definir acciones concretas con indicadores y con plazo de ejecución para ver que lo vamos cumpliendo a lo largo de cada año que planteamos. Alguna de esta información, y con esto ya estoy terminando, es esta, pues no sé si mostraros, por ejemplo, el plan de comunicación, que fue en el año 20. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro plan estratégico de comunicación que hicimos, que también puede servir de ejemplo
a muchos otros centros de formación profesional de España y centros de referencia, bueno, por donde nosotros aquí lo que hicimos fue establecer nuestras estrategias de comunicación, pues para publicar, para saber planificar la información que tenemos que hacer de nuestro centro, de lo que hacemos, de nuestros objetivos, y pues lo tenemos todo aquí bastante bien definido. Y en este plan de comunicación que establecimos, evidentemente, pues para lo que conozca un poquito de este, evidentemente lo planteamos de dos ámbitos, la comunicación interna y la comunicación externa, pues aquí ya planteamos la necesidad de establecer un plan de marketing digital, pues adaptarlo a la realidad de cada momento, pues para dar respuesta a la divulgación de todas nuestras actividades. Bien, pues aquí tenemos ese plan de comunicación que queda también a disposición de todo aquel que le pueda interesar. Bien, y con esto, perdonad, y con esto yo he terminado mi presentación, que era, pues, no tanto explicar ampliamente todo lo que hacemos, sino que se conozca todo lo que existe y que en un momento dado pues pueda ser utilizado por todas aquellas empresas particulares, centros de formación profesional y centros de referencia nacional que les pueda interesar. Creo que más o menos me ha adaptado el tiempo disponible y con esto yo termino mi intervención. Y como también me tocaba el rol de moderador de esta jornada, pues no sé si mis compañeros que están un poco en el control, abrimos el turno de preguntas, tienen alguna pregunta a través del chat, pues Marina creo que estás por ahí, Pilar ya la veo que está también. Si hay alguna pregunta de alguien que está asistiendo, perfecto, si no, reitero lo que he dicho al principio, de que esta presentación la vamos a dejar yo creo que en un día o dos estará puesta en el canal de YouTube del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de aquí de Murcia, y ahí se podrá ver e informar. Y en todo caso, si alguien quiere plantear una pregunta ahora en directo, pues es bienvenida. Porque no sé si hay por escrito alguna cosa. ¿Alguna pregunta, Marina, que tengas con nosotros? Sí, perdona, hay una pregunta para Pilar. ¿Me escucháis? Sí, sí. A ver, para Pilar, dice, ¿cuál crees que es la principal causa del bajo porcentaje de la FP dual implantada en la familia de industrias alimentarias respecto a otras familias profesionales? Un momento que tengo que activarle el audio. A ver. Ahora, Pilar. Ahora parece que lo tengo activado. Bueno, la verdad es que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo por las causas y parece que no hay una particularidad que tenga la industria alimentaria con respecto a otras familias profesionales y que en general comparten a la vista de los datos que hemos ido viendo como resultado de la encuesta realizada a las empresas, comparten por una parte un amplio desconocimiento de los activos que incorpora la formación profesional dual y una cierta reticencia, una vez que se ha implantado, a fomentar los convenios. Es decir, no, los datos que he ido presentando eran en particular de la industria agroalimentaria y ahí es donde observábamos, por ejemplo, algunos elementos como un desconocimiento bastante sorprendente sobre la FP dual y sobre todo las ventajas que incorpora con respecto a la FP tradicional. Indudablemente hay elementos comunes. Había un elemento particular que detectamos además en las entrevistas y era cuando se hacía referencia pues, a la duración de las prácticas y a la versatilidad que se les pide a las personas que trabajan en la industria alimentaria. Concretamente, y creo que lo he formulado en la presentación, pues se aludía a que en muchas ocasiones la continuidad que requiere, por ejemplo, los trabajos de laboratorio en algunas actividades de la industria alimentaria no se corresponden con la discontinuidad que en ocasiones implica la planificación de la FP dual
o de las prácticas en la empresa en la FP Dual, ¿no? Se aludía, como digo, a esa discontinuidad frente a la continuidad que necesitan determinadas actividades en las empresas alimentarias, a la vez que se aludía pues, a problemas de carácter muy general, como es, insisto, el desconocimiento, una normativa a veces poco clara o poca información o farragosa y burocrática, y el escaso incentivo para los tutores. Creo que no hay una particularidad muy determinante, sino que comparte con el resto de ramas profesionales los problemas que he ido señalando, tanto de organización como de falta de motivación o como de características con respecto a los alumnos. Pero bueno, por particularizar un poco, pues a lo que se aludía en la presentación, la continuidad que se necesita en la formación y en las prácticas en la empresa de las industrias alimentarias y la discontinuidad que parece que en ocasiones implica la organización de la FP Dual. No sé si respondo a la persona que ha formulado la pregunta. Creo que sí. No habría más preguntas por escrito. Gracias. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta que quiera entrar en audio y preguntarla. Esperamos unos segundos y si no, pues cerramos la sesión y en todo caso quedamos siempre en el centro a disposición de cualquier otra consulta que nos quieran hacer, tanto del estudio que ha presentado Pilar como de todos los trabajos que de manera rápida y somera he presentado y que, como digo, están a disposición de cualquier centro o empresa que les pueda interesar para su utilización. Parece que está todo muy claro porque no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues entonces procedemos a cerrar la sesión. Agradecer nuevamente a Pilar su participación en esta sesión y agradecer a todo el departamento y a Juanjo, como siempre, pues como director de la disponibilidad siempre para colaborar en todos los trabajos de investigación que se están haciendo, todos muy interesantes, y el que vamos a hacer reciente, el que vamos a trabajar recientemente, creo que también va a tener resultados muy interesantes. Agradecer también, como siempre, la colaboración tanto de mis compañeros del Servicio de Formación, Marina, como de aquí del centro, pues por todo el trabajo que han hecho para la logística de esta sesión. Agradezco a los que se han conectado a este seminario para seguirlo en directo y, bueno, reiterar lo que he dicho, que va a estar puesto a disposición de todas las personas que lo deseen a partir de, no sé, creo que un día o dos, ¿no, Marina?, en el canal de YouTube, y que estará disponible para que se pueda revisar o completar o ver aquellas personas que no hayan podido asistir. Muchas gracias a todos, como he dicho. No, disculpa, no, solamente comentar que el viernes estará disponible. Bueno, pues entonces el viernes ya estará a disposición de todos. Lo dicho, muchas gracias a todos los de la Universidad de Murcia, del Servicio de Formación y del CIFEA de Molina Segura por vuestra colaboración para que esta jornada la hayamos podido realizar. Además, de manera continua, sin fallos técnicos, que siempre son los duendes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Pedro, y bueno, en nombre de todo el equipo, enhorabuena por la celebración de estas jornadas. Gracias a ti. Un saludo.